En casa de Herrero. Es radio. Don Tomás Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pilar Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Horcajo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora vamos a profundizar, a analizar todos los asuntos principales de la jornada, que es monográfica, como en los últimos días, lógicamente, pero me interesa también saber vuestro punto de vista sobre, al final, esa declaración que ha hecho Carles Puigdemont esta mañana, esa intención de convocar el pleno, que ya está convocado para el próximo martes, a petición propia, y el que tenga que explicar lo que tenga que explicar, y así el Constitucional no puede paralizar nada, nos contaba antes el señor García Albiol. Pero antes, por si acaso ya estáis pensando en iros, porque esto ya sabéis que los viernes tiene formato corto este programa y a las 10 esto se acaba, tenemos una opción, que os veáis a casa y veáis una gran película, Carmen. Que sirven perfectamente para desconectar después de semanas agotadoras y monográficas como las últimas. Pues el mejor plan, irse a casa a ver una película, y una buena película como Jack Reacher, que es la que hoy nos ofrece Movistar Estrenos a partir de las 10 de la noche. Ya sabéis también que gracias a Movistar podemos verla bajo demanda, así que si te retrasas un poquito porque hay tráfico, siempre puedes ponerla al llegar y verla hasta el final. Tom Cruise protagoniza este thriller de acción basado en uno de los bestsellers de Lee Child. Y ya sabéis, como siempre, Jack Reacher, nunca vuelvas atrás, que así es como se llama esta película. La tenéis disponible en Movistar Estrenos. Bueno, pues nada, has dicho queda. Esto está bien, siempre tener una recomendación televisiva para cuando lleguemos a casa tener algo más que hacer, y más un viernes. Antes de nada, lo primero de todo que me gustaría saber es cómo estáis interpretando que la Generalitat nos está enviando como un mensaje de que ellos están bastante tranquilos, esto es algo temporal, las empresas se nos están yendo de Cataluña, cambiando sus sedes sociales, pero es algo circunstancial. Es más, el propio Oriol Junqueras ha llegado a decir que en realidad algunas de las sedes, sabemos que una de ellas, por ejemplo, se va a Alicante, Sabadell, ¿no? El Banco Sabadell se va a Alicante, Caixa Cataluña, CaixaBank, estaba pensando en un principio irse a Mallorca, al final ha decidido venirse, ha sido a Madrid, no, ha sido a Valencia, y que por tanto Junqueras decía, claro, es que nosotros les hemos pedido que se queden en los países catalanes, ¿no? Ahí, incluyendo Comunidad Valenciana y Baleares, y que les habrían hecho caso. Pero me gustaría saber hasta qué punto, si tenéis información, cuál es la preocupación o la falta de preocupación que tienen en el gobierno de Puigdemont con toda esta fuga. Hombre, políticamente es un golpe. Es un golpe porque en términos de imagen, fundamentalmente. En términos reales, en términos económicos, tiene poca sustancia. Es decir, ellos no van a pagar impuestos en las zonas donde estén, y además es una medida que se puede revertir en cualquier momento. De hecho, Fainé ha dicho que se van de momento. Un ratito, es decir. Por si hay una declaración, ¿no? Unilateral. Por si hubiese una. Yo creo que es el último intento, yo no sé incluso si acordado con el gobierno para presionar al PDeCAT, fundamentalmente, para que el martes no haya una declaración de independencia, que yo creo que la habrá en cualquier caso. Pero y si no la hay, bueno, no habrá declaración unilateral de independencia. Si no la hay, habrá guerrilla urbana, pero habrá será una noche toledana en la de Barcelona del martes, por eso se ha puesto tan tarde el pleno. El pleno, que sea a las 6 para que acabe a las 9:30, que yo esté a reventar. Eso ahora lo comentamos, Tomás, si me permites. Yo creo que la preocupación es brutal, que se ha empleado a fondo Junqueras para que eso no se produjera, que al final se ha producido, sí. Y que no es tanto las financieras, que son, pues en 200 años nunca ha pasado que Cataluña no tuviera por lo menos un banco, una caixa, alguien que en el mundo financiero pues estuviera radicado allí, y pues ya casi contaban con esos ingresos en la agencia tributaria catalana. Esto es un golpe. De todas maneras, yo creo que el golpe más preocupante son las que han ido al rebufo de estas dos grandes entidades financieras, Gas Natural, Doji, todos los que ya han dicho pues que en el momento en que se produzca la declaración de independencia, pues no se van a ir, Freixenet, Codorníu, tal. O sea, es un clamor. Y sobre todo entre las pequeñas y medianas. Entre las pequeñas y medianas se está viendo una diáspora
espectacular. Pues casi 8.000, ¿no? En 2 años. Y yo creo que en las últimas 24 horas ya haríamos ese cómputo de 8.000, porque, bueno, a mí me llegan noticias claras de empresarios a los que conocí y que, bueno, pues ahora nos veremos más y me mandan mensajes en ese tono. Yo creo que eso es el gran golpe, ¿no? Es el gran golpe que al final lo dan los empresarios, a pesar de que pues tienen unas asociaciones empresariales que van muy por detrás y que todavía están en el intentar conciliar no sé qué cosa. Yo también creo que va a haber declaración de independencia, y es más, creo que la quieren producir el día 12, porque el día 12 pues es fiesta en España. El día 12 es el día de la Hispanidad, es el día de la Guardia Civil, es el día de la raza, antiguamente, ¿verdad? No abramos ese melón, que nos lo vamos a dejar para el postre, aunque adelantemos el postre. Pero, Pilar, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que ellos, aunque ahora están disimulando, han quedado muy tocados por lo de las empresas. De hecho, el señor Junqueras, aunque dice que se han ido a países catalanes, se reunió con los responsables de los bancos para pedirles que no se marchasen, porque sabe que eso desgasta muchísimo la imagen y pone nerviosos a sus socios del PDeCAT. RC está dispuesta, parece, a seguir adelante, sobre todo jaleada por su vicepresidenta. La CUP ha dicho que tiene que ser inmediatamente la desconexión. De hecho, si cumplieran sus propias normas, hoy han hecho el recuento del referéndum, que es de risa, y entonces tendrían que declararla el mismo martes, pero el PDeCAT está intentando frenar como puede a Puigdemont. No tiene el control tampoco de Puigdemont, el PDeCAT. Es decir, eso es uno de los claro, él no tiene el control, pero ellos lo están intentando, y eso además es lo que hacen llegar al gobierno y que intentan, pero hay un vamos a ver legal qué ocurre. Que tenemos que abordar. Es la proclamación de esos resultados, que al no haber síndicos electorales no la pueden firmar 3 tíos de la Generalitat, la tiene que asumir el Parlamento, que es el que nombró a los síndicos. Es decir, tiene que haber un acto formal de validación de esos resultados que hemos conocido hoy, que no se ha producido. Y luego, a partir de eso, es lo que dice su ley, claro que esto... No, pero si esto lo van todo modificando según les interesa. Ahora lo analizamos, pero permitidme, porque tenemos que hablar con Manuel Llamas, el redactor jefe de Libre Mercado, por insistir por el tema de las últimas, el último movimiento, la fuga de los bancos, empresas de Cataluña a otras comunidades autónomas. Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Sí, noches, sí. Buenas noches, sí. Una cosa, Manu, hemos visto también que el Fondo Monetario Internacional había enviado un mensaje de alerta de que en este momento de inestabilidad, de crisis con Cataluña, también tenemos bastante que perder los españoles, ¿no? Que toda esta senda de crecimiento, de inversiones en nuestro país, pues se pueden ver afectadas por estos movimientos de los últimos días. ¿Tú cómo lo ves? Pues lo veo igual que lo ve el Fondo Monetario Internacional, pero vamos, yo creo que es una auténtica obviedad lo que ha dicho el FMI con respecto a la situación de Cataluña. Todo lo que sea inestabilidad política e incertidumbre jurídica, al final se acaba traduciendo en una factura muy importante a nivel económico. Es decir, lo estamos viendo en estas últimas horas con la fuga masiva de empresas por parte de Cataluña. El traslado de la sede social de las empresas fuera de Cataluña sí tiene repercusiones. Tiene repercusiones a nivel fiscal. Es cierto que el impuesto a sociedades lo recauda la agencia tributaria y por lo tanto ahí no hay ninguna diferencia. Además, la sede fiscal es distinta a la sede social, pero sí hay impuestos autonómicos y locales que van a dejar de ingresar en la Generalidad, van a dejar de ingresar las instituciones catalanas, como por ejemplo el impuesto a actividades económicas o el impuesto a transmisiones patrimoniales, pasarán ahora a tributar en las nuevas sedes societarias de estas empresas, pero sobre todo es un coste a nivel de imagen. Es decir, el mensaje que se está transmitiendo al conjunto de los inversores y de los empresarios es que Cataluña ahora mismo es un auténtico hervidero, no es un buen sitio para hacer negocios, para implantar nuevas empresas ni para invertir, porque el mayor enemigo de los negocios, el mayor enemigo, uno de los mayores enemigos del desarrollo empresarial es precisamente la incertidumbre. Tú para poder poner en marcha un determinado negocio necesitas un determinado espacio de tiempo con cierta certidumbre, con cierta estabilidad para saber que los frutos de ese negocio los vas a poder cosechar. Y en este caso el problema que se está viendo por parte de los empresarios y del capital, de los inversores, es que no se sabe qué es lo que va a pasar. Por primera vez desde el inicio del famoso proceso independentista que comenzó en el año 2012, por primera vez se empieza a cotizar la posibilidad de que Cataluña se independice. Eso es lo que está pasando en estos momentos en los mercados. La prima de riesgo ha subido
aunque no mucho, gracias a que el Banco Central Europeo sigue comprando bonos españoles, pero se está notando en el aumento de la rentabilidad de los bonos catalanes en el mercado secundario, en el aumento de la rentabilidad de la deuda española a corto, en el aumento de los costes de financiación a las empresas y sobre todo en la fuga brutal de compañías que estamos viendo en los últimos días. Claro que tiene consecuencias y al final eso acaba repercutiendo no solo en la economía catalana, que yo creo que ya es evidente, lo estamos viendo por ejemplo en esas cancelaciones importantes de reservas en hoteles, en esos desvíos de cruceros que ya no paran en Barcelona, sino que se van a la Comunidad Valenciana, sino que también repercute en el conjunto de la economía nacional. Ahora mismo España vuelve a ser centro de atención internacional y eso es preocupante. Entonces, Manu, desde tu punto de vista, el Real Decreto Ley aprobado hoy por el Gobierno que va a permitir ese cambio exprés de la sede social de cualquier empresa dentro de España, ¿cómo lo podemos entender? Porque a lo mejor más de uno piensa, bueno, pues ahora se está frotando las manos en el Gobierno de Mariano Rajoy porque están viendo que en realidad esta fuga de empresas de Cataluña a otras comunidades pues es una patada, ¿no?, a la política de Carles Puigdemont, pero sin embargo, claro, esto nos afecta a todos los españoles. Sí, es una mala señal. Para empezar, el Real Decreto, yo creo que habría que ponerle apellidos, nombre y apellidos. Decreto CaixaBank, porque se ha aprobado para eso, ni más ni menos. Ya existía la posibilidad de que las compañías se trasladaran casi de forma automática de sede. Esta posibilidad existe desde el año 2015. El gobierno facilitó el cambio de sede social precisamente por esto, por la incertidumbre que podía surgir en Cataluña y ante la propia petición de los empresarios, que necesitaban poner en marcha planes de contingencia inmediatos, urgentes, en caso de que finalmente pues la deriva secesionista corriera por estos, como ha venido sucediendo en los últimos años, y llegáramos a esta situación. Pero el problema de CaixaBank es que en sus estatutos el cambio de sede social necesitaba la aprobación de la Junta General de Accionistas. Y lo que decía la ley hasta ahora es que se podía facilitar el cambio de sede societaria por parte de la Junta de Administración de las empresas, sin necesidad de pasar por la Junta de Accionistas, siempre y cuando los estatutos no dijeran lo contrario, que es lo que sucedía en el caso de CaixaBank. Lo que ha aprobado hoy el Gobierno es, bueno, aunque los estatutos digan lo contrario, la Junta de Administración puede decidir el cambio social, y eso es lo que se ha producido hoy. Esta mañana el Gobierno aprobó el Real Decreto y por la tarde CaixaBank decidía trasladar su sede a Valencia. Y a todo esto, Manu, no sé si has visto que Adicae ha dicho hoy que lo va a denunciar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque reduce la capacidad de actuación de los accionistas. Es cierto, y tiene razón Adicae. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros hoy es una auténtica chapuza a nivel jurídico. Es una chapuza, pero bueno, es una chapuza fruto del nerviosismo que se ha producido en las últimas horas entre las entidades financieras. Hay que recordar que uno de los problemas, más allá del tema de las grandes empresas, uno de los problemas centrales estaba relacionado con los bancos. ¿Por qué? Porque si como decíamos antes, el mercado empezaba a cotizar la posibilidad de que Cataluña se independizara, hay que recordar que en esa hipotética situación de Cataluña independiente, de Cataluña aparte, al margen de España, fuera de la Unión Europea, supondría muy posiblemente la imposición de un corralito bancario por parte del nuevo gobierno catalán para evitar la fuga de capitales y una muy posible devaluación de la moneda mediante la sustitución del euro por una nueva moneda catalana. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha producido en los últimos días? Retirada de depósitos. Los clientes, asustados ante esa posibilidad, han ido a sus sucursales a reclamar su dinero y a cambiar sus depósitos o bien de banco o entidades o otras entidades, o bien dentro de la misma entidad pero fuera, en otra oficina, en una oficina fuera de Cataluña. Bien, lo que garantiza este cambio de sede social es que gracias a este cambio digamos que los bancos catalanes seguirían bajo el paraguas de la Unión Europea con la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos y bajo el paraguas del Banco Central Europeo. Por lo tanto, por mucho que Cataluña se independizase, estos bancos quedarían garantizados y por lo tanto podrían proteger el interés de sus clientes. Manuel, pues muchísimas gracias por toda esta información. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues retomamos ahora sí la conversación de lo que estábamos hablando antes, ¿no? El tema del pleno de la próxima semana, fijado para el martes a las 6 de la tarde, con la comparecencia de Carles Puigdemont para hablar de la situación política después del 1 de octubre y de si finalmente habrá una declaración unilateral de independencia ese día o no la habrá. ¿Qué opináis? Pues yo creo que ese día no. Yo creo que ese día no, que ese día decías que el 12, ¿no? Se va a producir un pleno de estos maratoniano, larguísimo, con mucho jaleo fuera, con mucha presión ambiental fuera, para que se animen a producir la declaración, pero si lo lógico sería que ellos siguieran su propia hoja de ruta, y es declarar válidos esos resultados, dejar 48 horas, nos ponemos en el día 12, y el día 12 que Madrid... Porque lo de hoy no te vale, entonces. O sea, los datos que han dado hoy. No, sí, a ellos les valdrán. Lo que pasa es que los firmen Oriol Junqueras y dos consejeros, Romeva y otro que pasaba por allí, eso no significa que los datos se validen. La Junta Electoral. Los han recontado. Como la Junta Electoral la volaron para no perjudicar a aquellos 5, 3 del PDeCAT, 2 de Esquerra, pues ahora nos hemos quedado sin Junta Electoral. Y sin Junta Electoral tiene que ser quien nombra la Junta Electoral, es decir, el Parlamento, el que valide esos resultados. No los van a cambiar, no van a cambiar una coma. Ya bastante patéticos son, pero luego, siguiendo su propia hoja de ruta, pues 48 horas y la declaración. Además, un día festivo en Madrid, pues como que ayuda, es desde el punto de vista del independentista que está chapuceando una situación de engaño, de un pleno que sea lo que nadie sabe lo que va a ser ese pleno del martes. Bueno, pues... Lo que pasa es que también procurarán... Parece que encaja. No alargarlo mucho, Antes, en otra situación, probablemente lo hubieran alargado, porque son unos especialistas eso, en secuestrar la soberanía nacional y pedir rescate. Inmediatamente, pero ya no les da tiempo a pedir rescate. El PDeCAT se puede romper directamente. Hoy hay un artículo en Ara, en uno de los grandes digitales, bueno, de los digitales más notorios del independentismo, de Santi Vila, que es el moderado, el templadito. El que habla de guerra. Se llama Horas graves en un país de todos. Y entonces hace un canto a la moderación que es luego pide la tregua, luego pide la un tregua. alto el fuego. Luego pide un alto el fuego. Quiero decir, pero como decías tú antes, evidentemente a Puigdemont no lo tienen controlado. Puigdemont es el candidato de las CUP. Lo ha sido siempre, lo era Gerona, de las CUP y de las asociaciones más virulentas. Recordemos que la Asociación de Municipios para la Independencia es una creación suya con el apoyo, por cierto, de Joaquín Nadal. O sea, ¿creéis que en el PDeCAT ahora mismo hay mayoría de diputados y de miembros que no quieren la declaración la unilateral? dirección, toda la gente que está en torno a Francesc Homs, la gente que está con Artur Mas, ellos se reunieron, nosotros lo publicamos en La Razón el martes, ellos se reunieron después del referéndum y son las personas que ahora están dando un paso al frente. Se reunió el señor Vila con Puigdemont, se reunió con Artur Mas, se reunió con sus consejeros y ellos le pidieron que diera tiempo. Nosotros podemos poner en marcha esto, pero se puede poner en 6 meses y ya vamos viendo, porque ellos tienen vértigo porque realmente saben que el futuro judicial es incierto, muchos saben que se quedan sin nada en cuanto llega esto y que además tienen un control absoluto por parte de las CUP. Pero esas reuniones, también la CUP y RC dijeron que ellos tienen que seguir adelante. A RC solo le sirve si el gobierno se sentase a negociar, el gobierno no se va a sentar si no se retira la DUI, entonces yo veo difícil esa solución. Es que no les queda más y luego desde pero un vamos punto a de ver vista qué ocurre. práctico, esperar 6 meses les va a complicar mucho más la vida que no hacerlo. Ellos no pueden, en la Audiencia Nacional, pues un día cogerán y dirán estos 14 que detuvimos o este trapero que irá a declarar otra vez, pero al final eso... Yo creo que no hay componenda posible. El PDeCAT intenta convencer a Puigdemont, ¿no? Es lo que hemos destacado todos aquí. Puigdemont es alguien que ha tomado ya una vía unilateral junto con la CUP y en el PDeCAT le intentan ir dando opciones porque ellos saben que a ellos se los lleva a todos por delante y no nos olvidemos que el PDeCAT es un partido de centro derecha, burgués, que todos estos señores no saben dónde van a ir ahora
y que encima van a quedar como los responsables de haber roto Cataluña. De derecha hasta que deja de serlo cuando... Para convertirse en este híbrido totalmente. Y además... Lo de Artur Mas de hoy... Primer paciencia, después independencia. Quiero ver a un personaje que está esperando que le vuelvan a ir a buscar a casa para que herede una situación completamente atrancada y que, en fin, que se tengan una opción de negociación. A mí me parece que su vuelta, que quiere volver y que esto se lo podría facilitar y que ha hecho este movimiento dudoso, que diferencia entre la declaración y lo efectivo de la declaración y que establece... Con Financial Times, en el momento que le han interpretado mal e inmediatamente ha salido a decir que no, que él no ha dicho que la independencia, que no estuvieran preparados para la independencia. Yo nunca me creo que les interpreten mal, es decir, es como le pasaba yo he oído al señor de la BBC, también le pasó a Puigdemont el otro día a la BBC, que estaba azul cuando vio que la BBC titulaba que le faltaban unos días para declarar la independencia, y él decía, bueno, si ahora yo iba a coger mediadores, ¿cómo he podido decir esto? En el fondo, Artur Mas, eso que ha verbalizado hoy en esa entrevista, y ahora saldrá corriendo como Santi Vila cada vez que le... Sí, lo he visto, que Santi Vila cada vez que le intentan apuntar el papel de moderado, él dice que no lo es. Hombre, ellos tienen que mantener esto, pero más en privado ha dicho que aquí hay que parar, porque es muy difícil. Es que ya no se puede parar. Bueno, si yo no digo que no se pueda parar, pero que él... No pueden parar ellos. Y no puede parar después del mensaje del rey, no puede parar el gobierno. A no ser que le salga gratis. El propio Artur Mas, que explica infraestructuras, las aduanas, los no sé qué... No es independencia. Dice que no habría una independencia plena, porque en ningún caso puede haber una independencia plena, solo con una independencia política, que habría que esperar. Pero no, él tiene razón. El periodista británico, el Financial Times, ha cogido el rábano por las hojas, porque era más llamativo el otro titular. A Mas, si Mas está por los de romper el martes, vamos, ya te digo yo que no. Da igual. Claro, el problema ya no está. El problema es que todos estos han protagonizado una sedición, una rebelión contra el Estado, y que tienen que ser detenidos, juzgados y condenados en su caso. De momento, lo que estamos viendo... Y eso sí que no tiene marcha atrás, porque si tuviese marcha atrás, entonces estaríamos en una situación realmente... Bueno, de momento no tiene marcha atrás, pero tampoco tiene marcha adelante. Yo todavía no entiendo qué pretende, dice Rajoy, que no hay posibilidad jurídica de aplicar el artículo 155, no sé, hay una docena de constitucionalistas que piensan lo contrario. Digamos que ha dejado de ser la forma más práctica de parar el proceso de la independencia. Hay otros artículos en la Constitución que permiten más en menos tiempo. Hay un inconveniente, pues necesitas mayoría en el Congreso y eso ya sabes que no la vas a tener, pero bueno, hay más maneras que todas estas, simplemente pues hay procesos que parece que están metidos en un cajón, el de los 14 de la Consejería de Economía, el del Trapero, el de los de la ANC y Omnium, claro, eso puede ir más deprisa. La gente entiende de una manera muy rara que estos señores lleguen a la Audiencia Nacional y salgan, no sé, a Trapero le ha faltado ir armado, que es lo que a él le gusta. Sí, porque uniformado ha ido, ¿no? Afortunadamente, esta vez ha dejado la pistola fuera del templo. Yo creo que el 155 que sigue estando ahí y está contemplado por el gobierno cuando ellos declaren, si finalmente hacen esa declaración unilateral. Hasta entonces quiere decir que hasta entonces no han delinquido. Hasta ahora no han delinquido. Bueno, no, yo no sé si han delinquido o no. Yo creo que han cometido suficientes, pero para mí, hechos como para ser acusados de sedición, pero para mí, yo luego les veo que van a los tribunales y no les acusan, pero el 155 no tiene nada que ver con eso, cómo se va a utilizar, quiero decir. El 155 el gobierno lo iba a utilizar antes del referéndum, o como le pedían, le hubiera utilizado para impedir el referéndum, es decir, cojo los Mossos de Escuadra, cojo las escuelas. Como no lo utilizó, ahora el gobierno lo que plantea es el 155, la parte que yo puedo utilizar o que quiero utilizar, es la parte que inhabilita y en todo caso disuelve el Parlamento. Esto también hay que irlo explicando, porque lo de disolver el Parlamento, no todo el mundo, digo en Europa, aunque se explicara y lo entenderían, está muy de acuerdo con que tú disuelvas un Parlamento, que para Europa sigue siendo un Parlamento democrático. Y si no disuelves el Parlamento, no haces nada, porque estos señores son diputados. Ayer mismo termino. Entonces, el gobierno está contemplando ahora, pues oye, te puede gustar o no, yo te digo, esta es información
información, está contemplando ahora ese escenario, que ahora no se usó el 155 en otra medida para frenar el referéndum. A lo mejor fue un error, porque nos hubiéramos ahorrado todo lo del referéndum, y ahora si lo utiliza, lo utilizará en esos términos. Antes de que ellos se muevan, no se van a mover. Y luego, como bien ha puesto Javier, hay muchísimas cosas más allá del 155. Abre un pantano, un verdadero pantano. Porque a consulta del presidente tienen que convocar a la mesa tiene que encargar a la comisión un procedimiento de contraste que exige pues que hagan un informe, la Generalitat, que nombrarían a un experto para que hiciera ese proceso de contraste, y que produciría al final de esto, que duraría como poco 5 días. Sí. Digo, esto me parece, 5 días en la administración española no se resuelve nunca nada. Y con una duda declarada. Pero luego, ¿qué pasa? Pues que luego hay un escrito formal del presidente del Senado que decreta la intervención de la autonomía, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? Porque si tú te has ciscado en el Constitucional 20 veces, te puedes ciscar en el Senado y en su declaración. Claro. ¿Y qué? Pues volvemos al proceso revolucionario que exige, amparado por el Senado o amparado por el Congreso, que yo creo que es una vía mucho más lógica, pues una actuación más decidida, más firme, de desarticulación del golpismo. O sea, aquí lo que hemos tenido es un golpe de Estado, y aquí lo que los ciudadanos reclaman es que eso se retrotraiga a una situación previa al golpe de Estado. ¿Y para eso qué hace falta? Pues hacen falta 6 personas, no, tampoco hacen falta 16.000, ¿no? 6 personas que pasen por caja. Y después de que hayan pasado por caja, pues probablemente haya que activar una celebración de elecciones en Cataluña, una renovación de esas cámaras, que no sabemos a dónde nos puede llevar, y a partir de ahí, pues un periodo de tiempo en el que, controlados dentro de la legalidad, pues se vayan pudiendo recuperar instituciones. No solo, sería eso, recuperar algunos de las prerrogativas que el Estado no debería, que han permitido, ¿no? que esto suceda. Pero es como cuando te equivocas con una vereda en el monte, ¿no? Pues tienes que volver hasta el punto cierto en el que decidiste tomar la errónea, y no hay otra. Ya, ¿sabes lo que creo que ocurre? Que la gente percibe que esto de la ley, ese adagio latino de dura lex sed lex, la ley es dura, pero es la ley, solo es dura para el que la padece, digamos, pero en el derecho romano también es para el que la aplica, que por lo tanto no puede aplicarla cuando más le conviene a él políticamente, sino cuando se produce un hecho delictivo, entonces se aplica la ley. Es así, quiero decir, no puedes decir, bueno, espero porque ahora no me viene bien. Es que eso no tiene sentido. Y entonces, ¿qué creéis que va a ocurrir el próximo martes? Porque el pleno del lunes al final lo han cancelado, el que había propuesto, o sea, recordemos que primero había uno y que el Tribunal Constitucional lo suspendió ayer, después el Cataluña Sí que es Pot se sacó de la manga otro pleno alternativo para ese mismo día para pedir la comparecencia de Puigdemont, que se habrá quedado cancelado, para hacerlo ya en serio, a petición propia. Puigdemont el martes, hemos hablado con Xavier García Albiol, con el presidente del PP de Cataluña, diciendo que ellos van a acudir con la cabeza bien alta aunque haya un rodeo al Parlamento, porque la convocatoria es y ahí hay un problema grande. Ahí hay huelga, hay una huelga para ese día, pero ese día los Mossos d'Esquadra se tendrán que aplicar. Claro. La seguridad es de los Mossos d'Esquadra ese día. Entonces... Sí, yo recordaría el momento en el que el propio Artur Mas tuvo que llegar al Parlamento en helicóptero. Y las CUP los tenían sitiados y los pintaron con pintura roja, les quitaron las llaves del coche a diputados de Cataluña. Y a diputadas. Entonces, eso es algo que ha pasado. Y aquí, pues, fervorosamente serán convocados, ya han sido convocados al del día 9 lunes a las 10 de la mañana. Bueno, pues ahora se trata de decir, no, que esto se traslada a las 4 de la tarde. Y ya han convocado huelga también. Claro, a las 4 de la tarde. La CUP contó un mes antes de la huelga del 3 de octubre que iba a haber huelga el 3 de octubre. Claro. Pero en todo proceso revolucionario es el calendario marcado. La clave está si dentro hacen, como bien sea Javier, un pleno de verdad donde, bueno, de verdad, ya les han dicho los letros del Parlamento que no se puede, pero como eso les da igual, un pleno donde ellos salgan con esa proclamación o no, o es una ficción, es decir, bueno, lo hacemos todo pero no llegamos a ponerlo sobre papel
para evitar las consecuencias. Pero bueno, yo no sabría decirte qué va a pasar, porque yo creo que en este momento no saben ni ellos qué va a pasar. ¿Cómo se pueden evitar las consecuencias de lo que ya se ha hecho? También están hablando los diputados del Parlamento de Cataluña, los de la oposición, el Ciudadanos, el Partido Popular, también han dicho en Cataluña, sí que es Coscubiela, no, sí, nosotros vamos a ir y vamos a preguntarle a Puigdemont. Ahora, si llega un momento en el que hay que votar, ahí ya nosotros nos vamos. Si estamos viendo que se está cometiendo una ilegalidad, nos vamos, pero abrirían una votación. Hombre, también el TC lo tiene, el TC también lo que puede hacer es suspender ese pleno. El TC, oye, no pasa nada porque se reúna el TC el domingo, aunque sean unos señores muy mayores, o a lo mejor el TC también el lunes lo puede hacer. Y yo creo que no hay que perder de vista a la jueza Armas, porque ella, en el caso de que Puigdemont y Junqueras hagan incluso esta ficción, sí que puede, los tiene imputados, es decir, están imputados, aquí no hay que imputar, no hay que hacer, esta señora si quiere mañana mismo les llama con unas medidas cautelares a declarar y ella decide si pone fianzas, si permite entrar, yo creo que ella se va a mover. Un poco mermada después de lo que pasó el domingo y que, bueno, va a preferir no ser la protagonista de la siguiente fiesta. Yo creo que se va a mover ella. Yo el riesgo lo veo en que, pues estos señores que van a estar en el parque de la Ciudadela, rodeando el Parlamento, digan, pues no salís si no declaráis la independencia como bueno, pero entonces el problema ahí lo va a tener con los mozos a los paracaidistas para sacarlos de allí. Como poco va a haber una proclamación de Puigdemont de que va a haber esa declaración de independencia dentro de 48 horas. Ese es para el jueves, ¿no? Claro, que es tu teoría, sí. Para el 12. Claro, porque eso permitiría pues, que, en fin, la cosa en las calles del Parlamento fuera un poco más, si la tensión se rebajara, que pudieran pues salir de ahí con tranquilidad siempre y cuando hubiera un compromiso de 48 horas de que entonces lo haremos. Pero si yo creo que no, que se va a hacer en ese mismo martes. Bueno, permitidme, sabéis que tenemos un acuerdo... Que el otro es formal. No, se decía que teníamos un acuerdo de colaboración en el diario El Mundo con Es Radio y todos los días nos asomamos a por dónde va a ir el diario El Mundo el día siguiente, al menos en lo que se refiere a la opinión. Carmen Arreza, buenas noches. Buenas noches, Leticia. ¿Y qué nos cuentan? ¿Cuál es la teoría que defienden? Bueno, pues el editorial que publica mañana en sus páginas el diario El Mundo se titula Manifestarse para recuperar los derechos de todos. Y lo que dice es que mañana, por el domingo, ya sabemos que se publica mañana, o sea que el domingo en Cataluña la mayoría silenciada, dice El Mundo, por el rodillo nacional populista, reivindicará en las calles y sin miedo su deseo de una España unida y sus derechos individuales como ciudadanos, que dice El Mundo que han sido largamente pisoteados. Dice también que una minoría de políticos intransigentes y desleales han monopolizado el discurso mediático y ha secuestrado las instituciones y la educación. Pero su acción totalitaria no ha logrado doblegar del todo a una mayoría silenciosa que ha decidido decir basta. Y compara El Mundo esta situación con la que dicen los españoles, cómo respondieron los españoles de esta misma forma en 1997, cuando tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la sociedad entera se enfrentó a ETA saliendo masiva y decididamente a la calle para plantarle cara al terror asesino. Dice también que aunque la convocatoria es de Sociedad Civil Catalana y que se hayan adherido Partido Popular y Ciudadanos, se trata de una movilización heterogénea, social y ciudadana. Y además le alaban. Dicen que es muy buena noticia que el PSC se despoje de los viejos prejuicios de la izquierda respecto a la unidad de España y haya animado por carta a sus militantes a participar a título personal en la manifestación del domingo. También celebra El Mundo en este editorial que participen pues nombres como Josep Borrell, Isabel Coixet o Mario Vargas Llosa, que serán algunos de los que leerán el manifiesto de la organización. ¿Os parece bien? O sea, ¿es extrapolable también lo que ocurrió con Miguel Ángel Blanco y la gente en las calles con esto? El supremacismo, me parece que esto es una anécdota. Situados en donde están, con el referéndum hecho, con la participación, por cierto, no mayoritaria, de la sociedad catalana, reconocido por ellos, pues ya tienen bastante. ¿Esto se producirá? Sí, bueno, pues miras para otro lado, tampoco es a una hora tan intempestiva, es un domingo a las 12 de la mañana, esto a las 2 ha terminado. Bueno, tenemos esa foto, tenemos esas imágenes, las podemos enseñar al mundo, de algo servirán, al menos para balancear la situación en algunas mesas de redacción y en algunos informativos internacionales. Pero más allá de eso, al supremacismo esto le da igual, pero absolutamente. Es más,
Es más, yo ya me imagino el informativo de TV3 del domingo. Autobuses venidos del resto de España, trenes especialmente fletados, el Partido Popular jugando oscuramente. La Plaza Oriente Ciudadanos y Franco, y los bocadillos. Y tal, y no sé cuántos. Bueno, ya está, lo entendéis, ¿no? Pues eso. Bueno, la movilización va a ser general, generosa. Sí, lo va a ser, hay ganas. Seguro, porque hay mucha gente ya. Muchas ganas. Es que ha sido muchos años. O sea, el otro día se produjo una cacerolada en el centro de Barcelona a la hora a la que empezó a hablar Puigdemont. Justo a las 9. ¿No? Que eso es muy importante, porque además sociedad civil... A Manolo Escobar. Sí, cuando hacía estas marchas se quedaba siempre muy vacío y muy sola. Y entonces es importante que la gente, pues, de donde llegue. Ellos cuando hacen la diada te aseguro que llevan muchos autobuses también, ¿eh? Claro. Y también informamos de ello, hay que ser justo, desde luego. Bueno, Tomás, Pilar y Xavier, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Gracias a ustedes también por habernos elegido para informarse. Nosotros ya volveremos el lunes, así que pasen un feliz fin de semana. En casa de Herrero. Es Radio. Don Tomás Cuesta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pilar Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Orcajo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora vamos a profundizar, a analizar todos los asuntos principales de la jornada, que es monográfica, como en los últimos días, lógicamente, pero me interesa también saber vuestro punto de vista sobre, al final, esa declaración que ha hecho Carles Puigdemont esta mañana, esa intención de convocar el pleno, que ya está convocado para el próximo martes, a petición propia, y el que tenga que explicar lo que tenga que explicar, y así el Constitucional no puede paralizar nada, nos contaba antes el señor García Albiol. Pero antes, por si acaso ya estáis pensando en iros, porque esto ya sabéis que los viernes tiene formato corto este programa y a las 10 esto se acaba, tenemos una opción, que os veáis a casa y veáis una gran película, Carmen. Que sirven perfectamente para desconectar después de semanas agotadoras y monográficas como las últimas. Pues el mejor plan, irse a casa a ver una película, y una buena película como Jack Reacher, que es la que hoy nos ofrece Movistar Estrenos a partir de las 10 de la noche. Ya sabéis también que gracias a Movistar podemos verla bajo demanda, así que si te retrasas un poquito porque hay tráfico, siempre puedes ponerla al llegar y verla hasta el final. Tom Cruise protagoniza este thriller de acción basado en uno de los bestsellers de Lee Child. Y ya sabéis, como siempre, Jack Reacher, nunca vuelvas atrás, que así es como se llama esta película. La tenéis disponible en Movistar Estrenos. Bueno, pues nada, has dicho queda. Esto es también siempre tener una recomendación televisiva para cuando lleguemos a casa tener algo más que hacer, y más un viernes. Antes de nada, lo primero de todo que me gustaría saber es cómo estáis interpretando que la Generalitat nos está enviando como un mensaje de que ellos están bastante tranquilos, esto es algo temporal, las empresas se nos están yendo de Cataluña, cambiando sus sedes sociales, pero es algo circunstancial. Es más, el propio Oriol Junqueras ha llegado a decir que en realidad algunas de las sedes, sabemos que una de ellas, por ejemplo, se va a Alicante, Sabadell, ¿no? El Banco Sabadell se va a Alicante, Caixa Cataluña, CaixaBank, estaba pensando en un principio irse a Mallorca, al final ha decidido venirse, ha sido a Madrid, no, ha sido a Valencia, y que por tanto Junqueras decía, claro, es que nosotros les hemos pedido que se queden en los países catalanes, ¿no? Ahí, incluyendo Comunidad Valenciana y Baleares, y que les habrían hecho caso. Pero me gustaría saber hasta qué punto, si tenéis información, cuál es la preocupación o la falta de preocupación que tienen en el gobierno de Puigdemont con toda esta fuga. Hombre, políticamente es un golpe. Es un golpe porque en términos de imagen, fundamentalmente. En términos reales, en términos económicos, tiene pocas... Así de forma automática de sede, esta posibilidad existe desde el año 2015. El gobierno facilitó el cambio de sede social precisamente por esto, por la incertidumbre que podía surgir en Cataluña, y ante la propia petición de los empresarios, que necesitaban poner en marcha planes de contingencia inmediatos, urgentes, en caso de que finalmente pues la deriva secesionista corriera por estos, como ha venido sucediendo en los últimos años, y llegáramos a esta situación. Pero el problema de CaixaBank es que en sus estatutos el cambio de sede social necesitaba la aprobación de la Junta General de Accionistas,
y lo que decía la ley hasta ahora es que se podía facilitar el cambio de sede societaria por parte de la Junta de Administración de las empresas sin necesidad de pasar por la Junta de Accionistas, siempre y cuando los estatutos no dijeran lo contrario, que es lo que sucedía en el caso de CaixaBank. Lo que ha aprobado hoy el Gobierno es, bueno, aunque los estatutos digan lo contrario, la Junta de Administración puede decidir el cambio social, y eso es lo que se ha producido hoy. Esta mañana el Gobierno aprobó el Real Decreto y por la tarde CaixaBank decidía trasladar su sede a Valencia. Y a todo esto, Manu, no sé si has visto que Adicae ha dicho hoy que lo va a denunciar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque reduce la capacidad de actuación de los accionistas. Es cierto, y tiene razón Adicae. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros hoy es una auténtica chapuza a nivel jurídico. Es una chapuza, pero bueno, es una chapuza fruto del nerviosismo que se ha producido en las últimas horas entre las entidades financieras. Hay que recordar que uno de los problemas, más allá del tema de las grandes empresas, uno de los problemas centrales estaba relacionado con los bancos. ¿Por qué? Porque si como decíamos antes, el mercado empezaba a cotizar la posibilidad de que Cataluña se independizara, hay que recordar que en esa hipotética situación de Cataluña independiente, de Cataluña aparte, al margen de España, fuera de la Unión Europea, supondría muy posiblemente la imposición de un corralito bancario por parte del nuevo gobierno catalán para evitar la fuga de capitales y una muy posible devaluación de la moneda mediante la sustitución del euro por una nueva moneda catalana. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha producido en los últimos días? Retirada de depósitos. Los clientes, asustados ante esa posibilidad, han ido a sus sucursales a reclamar su dinero y a cambiar sus depósitos o bien de banco o a entidades o a otras entidades, o bien dentro de la misma entidad pero fuera, en otra oficina, en una oficina fuera de Cataluña. Bien, lo que garantiza este cambio de sede social es que gracias a este cambio votar en las nuevas sedes societarias de estas empresas, pero sobre todo es un coste a nivel de imagen. Es decir, el mensaje que se está transmitiendo al conjunto de los inversores y de los empresarios es que Cataluña ahora mismo es un auténtico hervidero, no es un buen sitio para hacer negocios, para implantar nuevas empresas ni para invertir, porque el mayor enemigo de los negocios, uno de los mayores enemigos del desarrollo empresarial es precisamente la incertidumbre. Tú para poder poner en marcha un determinado negocio necesitas un determinado espacio de tiempo con cierta certidumbre, con cierta estabilidad para saber que los frutos de ese negocio los vas a poder cosechar. Y en este caso el problema que se está viendo por parte de los empresarios y del capital, de los inversores, es que no se sabe qué es lo que va a pasar. Por primera vez desde el inicio del famoso proceso independentista que comenzó en el año 2012, por primera vez se empieza a cotizar la posibilidad de que Cataluña se independice. Eso es lo que está pasando en estos momentos en los mercados. La prima de riesgo ha subido, aunque no mucho, gracias a que el Banco Central Europeo sigue comprando bonos españoles, pero se está notando en el aumento de la rentabilidad de los bonos catalanes en el mercado secundario, en el aumento de la rentabilidad de la deuda española a corto, en el aumento de los costes de financiación a las empresas y sobre todo en la fuga brutal de compañías que estamos viendo en los últimos días. Claro que tiene consecuencias y al final eso acaba repercutiendo no solo en la economía catalana, que yo creo que ya es evidente, lo estamos viendo por ejemplo en esas cancelaciones importantes de reservas en hoteles, en esos desvíos de cruceros que ya no paran en Barcelona, sino que se van a la Comunidad Valenciana, sino que también repercute en el conjunto de la economía nacional. Ahora mismo España vuelve a ser centro de atención internacional y eso es preocupante. Entonces, Manu, desde tu punto de vista, el Real Decreto Ley aprobado hoy por el Gobierno que va a permitir ese cambio exprés de la sede social de cualquier empresa dentro de España, ¿cómo lo podemos entender? Porque a lo mejor más de uno piensa, bueno, pues ahora se está frotando las manos en el Gobierno de Mariano Rajoy porque están viendo que en realidad esta fuga de empresas de Cataluña a otras comunidades pues es una patada, ¿no?, a la política de Carles Puigdemont, pero sin embargo, claro, esto nos afecta a todos los españoles. Sí, es una mala señal. Para empezar, el Real Decreto, yo creo que habría que ponerle apellidos, nombre y apellidos. Decreto CaixaBank.
porque se ha aprobado para eso, ni más ni menos. Ya existía la posibilidad de que las compañías se trasladaran. Pilar, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que ellos, aunque ahora están disimulando, han quedado muy tocados por lo de las empresas. De hecho, el señor Junqueras, aunque dice que se han ido a países catalanes, se reunió con los responsables de los bancos para pedirles que no se marchasen, porque sabe que eso desgasta muchísimo la imagen y pone nerviosos a sus socios del PDeCAT. RC está dispuesta, parece, a seguir adelante, sobre todo jaleada por su vicepresidenta. La CUP ha dicho que tiene que ser inmediatamente la desconexión. De hecho, si cumplieran sus propias normas, hoy han hecho el recuento del referéndum, que es de risa, y entonces tendrían que declararla el mismo martes, pero el PDeCAT está intentando frenar como puede a Puigdemont. No tiene el control tampoco de Puigdemont, el PDeCAT. Es decir, eso es uno de los claro, no, él no tiene el control, pero ellos lo están intentando, y eso además es lo que hacen llegar al gobierno y que intentan, pero hay un vamos a ver legal qué ocurre. Que tenemos que abordar. Es la proclamación de esos resultados, que al no haber síndicos electorales no la pueden firmar 3 tíos de la Generalitat, la tiene que asumir el Parlamento, que es el que nombró a los síndicos. Es decir, tiene que haber un acto formal de validación de esos resultados que hemos conocido hoy, que no se ha producido. Y luego, a partir de eso, es lo que dice su ley. Claro que esto... No, pero si esto lo van todo modificando según les interesa. Ahora lo analizamos, pero permitidme, porque tenemos que hablar con Manuel Llamas, el redactor jefe de Libre Mercado, por insistir por el tema de las últimas, el último movimiento, la fuga de los bancos, empresas de Cataluña a otras comunidades autónomas. Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Sí, noches, sí. Buenas noches, sí. Una cosa, Manu, hemos visto también que el Fondo Monetario Internacional había enviado un mensaje de alerta de que en este momento de inestabilidad, de crisis con Cataluña, también tenemos bastante que perder los españoles, ¿no? Que toda esta senda de crecimiento, de inversiones en nuestro país, pues se pueden ver afectadas por estos movimientos de los últimos días. ¿Tú cómo lo ves? Pues lo veo igual que lo ve el Fondo Monetario Internacional, pero vamos, yo creo que es una auténtica obviedad lo que ha dicho el FMI con respecto a la situación de Cataluña. Todo lo que sea inestabilidad política, incertidumbre jurídica, al final se acaba traduciendo en una factura muy importante a nivel económico. Es decir, lo estamos viendo en estas últimas horas con la fuga masiva de empresas por parte de Cataluña. El traslado de la sede social de las empresas fuera de Cataluña sí tiene repercusiones. Tiene repercusiones a nivel fiscal. Es cierto que el impuesto a sociedades lo recauda la agencia tributaria y por lo tanto ahí no hay ninguna diferencia. Además, la sede fiscal es distinta a la sede social, pero sí hay impuestos autonómicos y locales que van a dejar de ingresar en la Generalidad, van a dejar de ingresar las instituciones catalanas, como por ejemplo el impuesto a actividades económicas o el impuesto a transmisiones patrimoniales, pasarán ahora a tributancia, es decir, ellos no van a pagar impuestos en las zonas donde estén, y además es una medida que se puede revertir en cualquier momento. De hecho, Fainé ha dicho que se van de momento. Un ratito, es decir... Por si hay una declaración, ¿no? Unilateral. Por si hubiese una... Yo creo que es el último intento, yo no sé incluso si acordado con el gobierno para presionar al PDeCAT fundamentalmente para que el martes no haya una declaración de independencia, que yo creo que la habrá en cualquier caso, pero y si no la hay, bueno, no habrá declaración unilateral de independencia. Si no la hay, habrá guerrilla urbana, pero habrá torta, será una noche toledana en la de Barcelona del martes, por eso se ha puesto tan tarde el pleno. El pleno, que sea a las 6 para que acabe a las 9:30, que yo esté a reventar. Y eso ahora lo comentamos, Tomás, si me permites. Yo creo que la preocupación es brutal, que se ha empleado a fondo Junqueras para que eso no se produjera, que al final se ha producido, sí. Y que no es tanto las financieras, que son, bueno, pues en 200 años nunca ha pasado que Cataluña no tuviera por lo menos un banco, una caixa, alguien que en el mundo financiero pues estuviera radicado allí, y pues ya casi contaban con esos ingresos en la agencia tributaria catalana. Esto es un golpe. De todas maneras, yo creo que el golpe más preocupante son las que han ido al rebufo de estas dos grandes entidades financieras, Gas Natural, Doji, todos los que ya han dicho pues que en el momento en que se produzca la declaración de independencia, pues si no se van a ir, Freixenet, Codorníu, tal. O sea, es un clamor. Y sobre todo entre las pequeñas y medianas. Entre las pequeñas y medianas se está viendo una diáspora
espectacular. Pues casi 8.000, ¿no? En 2 años. Y yo creo que en las últimas 24 horas ya haríamos ese cómputo de 8.000, porque, bueno, a mí me llegan noticias claras de empresarios a los que conocí, que bueno, pues ahora nos veremos más, y me mandan mensajes en ese tono. Yo creo que eso es el gran golpe, ¿no? Ese gran golpe que al final lo dan los empresarios, a pesar de que pues tienen unas asociaciones empresariales que van muy por detrás y que todavía están en el intentar conciliar no sé qué cosa. Yo también creo que va a haber declaración de independencia, y es más, creo que la quieren producir el día 12, porque el día 12 pues es fiesta en España. El día 12 es el día de la Hispanidad, es el día de la Guardia Civil, es el día de la raza, antiguamente, ¿verdad? Y ese es el día elegido. No abramos ese melón, que nos lo vamos a dejar para el postre, aunque adelantemos el postre. Pero